Ahora mírate tú. Los ¿Has invito visto? a ¿Oh? que le den me gusta. A que le den ¿En? me ¿Qué? gusta aquí abajo. Así. Aquí abajo. Y Sí. comenten ¿Qué tiene? algo. Aló. Espero Va. les guste Otra. mucho. Otra. Denle like. Así. Hola amigos de YouTube, soy Sara Contreras del Gimnasio Cristiano Lucy. En este video vamos a hablar sobre las rutas metabólicas, vamos a hablar sobre el proceso de la glucólisis, de la glucosa, de la gluconeogénesis, del ciclo de Krebs. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es un monosacárido que se compone por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Es un tipo de azúcar que se encuentra en todo tipo de comida, más que todo en los dulces. La glucosa también produce energía dentro de nuestro cuerpo. Las rutas metabólicas se encuentran dos ciclos que nos ayudan, una para regular y la otra para obtener energía. La que nos ayuda para obtener energía es la glucólisis, que es el proceso donde se descompone para obtener más energía. Pero la que nos ayuda para regular la energía es la glucogenogénesis. Algo principal que nos va a ayudar bastante para las rutas metabólicas es que se utilizan mucho las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son unas catalizadoras que nos ayudan a descomponer las estructuras químicas, teniendo en cuenta que son como ese canal que nos ayuda para que se comience con una molécula principal y comience a dividirse o a descomponerse dependiendo sea el caso. Chicos, a continuación daremos la explicación sobre cuál es el proceso de la glucosa y la glucólisis para obtener esa energía dentro de nuestro cuerpo. Como les venía explicando, lo que son las enzimas se verán demasiado en este proceso. Chicos, ¿cómo están? Bueno, a continuación daremos la explicación de cómo pasa el proceso de la glucosa y glucólisis en las rutas metabólicas, la obtención de energía. Teniendo en cuenta esto, vamos a iniciar. En nuestro mapa de las rutas metabólicas, la glucosa se encuentra justo en este lugar. De aquí comienza el proceso. La glucosa deja de ser glucosa para volverse glucosa 6-fosfato. ¿Cómo apareció el fosfato, el 6-fosfato en nuestra glucosa? Veremos cómo pasa. Tengan en cuenta mucho lo que son las enzimas, que es lo que más se trabaja y lo más importante, ya que nos ayuda a catalizar las composiciones químicas. Iniciamos. La glucosa, para convertirse en glucosa 6-fosfato, utiliza una enzima que se llama hexoquinasa. Y también la glucosa adquiere ATP, un tipo de energía para producir ADP. De la glucosa 6-fosfato que se encuentra en este lugar, utiliza una enzima que se llama fosfoglucosa isomerasa para producir la que es la fructosa 6-fosfato. De la fructosa 6-fosfato adquiere ATP y bota un ADP y utiliza la enzima fosfofructosa quinasa, lo cual nos produce fructosa 1,6 difosfato. En esta fructosa 1,6 difosfato se va a separar en dos lo que es el proceso de ahí para abajo, teniendo en cuenta de que se separa en dos moléculas, una que es la gliceraldehído 3-fosfato y la otra es dihidroxiacetona. Aquí tengo que aclarar algo, y es que el proceso solo continúa cuando es gliceraldehído 3-fosfato, teniendo en cuenta de que tenemos que convertir el dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato. Lo que hace el dihidroxiacetona es que adquiere el NAD para producir lo que es un NADH, teniendo en cuenta de que eso lo ayuda para que se convierta en gliceraldehído 3-fosfato. De aquí comienza el mismo proceso de ahí para abajo para las dos moléculas. Vamos a continuar.
Lo que es el gliceraldehído 3-fosfato se produce pasa a ser gliceraldehído 1,3 difosfato, teniendo en cuenta de que adquiere un NAD más, más fosfato para como dar un resultado de NADH. De ahí ya se forma el glicerato 1,3 difosfato. Este adquiere ATP para con la enzima fosfoglicerato producir el glicerato 3-fosfato. Del glicerato 3-fosfato se utiliza una enzima que se llama fosfoglicerato mutasa para producir el glicerato 2-fosfato. Del glicerato 2-fosfato pasamos a fosfenolpiruvato. En nuestro fosfenolpiruvato se produce ya que el glicerato 2-fosfato expulsa agua y utiliza la enzima que se llama endonasa. Teniendo en cuenta esto, de ahí se produce el fosfenolpiruvato. Del fosfenolpiruvato pasamos a nuestro resultado final, que es el piruvato. En este, ¿qué es lo que pasa? El fosfenolpiruvato adquiere ADP para producir ATP, que es nuestra energía principal, y utilizan lo que es la enzima piruvato quinasa. Como resultado podemos tener en cuenta de que iniciamos con 4 de ATP, pero al finalizar obtuvimos 2 ATP, 2 NADH y 2 piruvato. A continuación explicaremos ahora la ruta metabólica, el ciclo de la gluconeogénesis, teniendo en cuenta que es el proceso de la glucólisis, pero al contrario. En este caso veremos como 2 piruvatos nos hacen regresar otra vez a la glucosa, teniendo en cuenta de que este proceso pasa cuando la glucosa se empieza a descomponer en nuestro cuerpo. Lo que hace es como renovarla o producir más glucosa, pero devolviendo el proceso. Vamos a iniciar. Quedamos con 2 piruvatos, teniendo en cuenta de que esos 2 piruvatos se van a comenzar a devolver todo el proceso hasta llegar a nuestra glucosa. Veremos de que cambia algo y son las enzimas. Iniciando con 2 piruvatos, para llegar a fosfenolpiruvato, lo que hacemos es adquirir ATP y damos como resultado un ADP, utilizando la siguiente enzima, que es piruvato carboxilasa, lo cual nos va a ayudar a que el fosfenolpiruvato nos dé como resultado para llevar a cabo el siguiente paso. Del fosfenolpiruvato, para pasar al glicerato 2-fosfato, lo que hacemos es consumir agua, el H2O que habíamos botado en el proceso de la glucólisis, y utilizamos lo que es la enzima de fosfenolpiruvato. Teniendo en cuenta esto, del glicerato 2-fosfato utilizamos una enzima, solo una enzima, para pasar al glicerato 3-fosfato, que es la fosfoglicerato. Del glicerato 3-fosfato adquirimos ATP para producir el glicerato 1,3 difosfato, utilizando la enzima fosfoglicerato quinasa. Después del glicerato 1,3 difosfato pasamos al gliceraldehído 3-fosfato, consumiendo NADH y dando como resultado un NAD más P, y utilizando la enzima de gliceraldehído fosfato deshidoenasa. Teniendo en cuenta esto, del gliceraldehído 3-fosfato, para pasar a la fructosa 1,6 difosfato, vamos a utilizar lo que es trifosfato isomerasa como enzima para que nos dé nuestro resultado, teniendo en cuenta de que acá vamos a adquirir un ATP vamos a adquirir mucho más energía para poder llegar a lo que es la fructosa 1,6 difosfato. De la fructosa 1,6 difosfato pasamos a la fructosa 6-fosfato, teniendo en cuenta que en este caso lo que hacemos es adquirir ADP y producir un ATP. Teniendo en cuenta esto, utilizamos lo que es la enzima fructosa bifosfato aldolasa.
De la fructosa 6-fosfato vamos a pasar a la glucosa 6-fosfato con tan solo nuestra enzima de fructosa inorgánica. Teniendo en cuenta que ya de la glucosa 6-fosfato nomás nos falta un paso para llegar a nuestra glucosa. Finalmente utilizamos lo que es, adquirimos lo que es ADP para producir un ATP energía y utilizamos lo que es la enzima de fosfoglucosa isomerasa para tener como resultado final nuestra glucosa. A través de estos dos procesos nos damos cuenta que van todos unidos, teniendo en cuenta que todo eso forma la glucosa en un ciclo, ya que cuando iniciamos en glucosa vamos a llegar a la glucólisis, que es el que nos ayuda como a obtener energía, y al llegar a 2-piruvato ya iniciar con el ciclo de la gluconeogénesis nos ayuda como a producir esa energía, a regular la energía. El ciclo de Krebs se da en la mitocondria y utiliza en su totalidad durante todo el ciclo 36 ATP. Vamos a iniciar. Anteriormente, con el proceso de la glucólisis, terminamos con 2-piruvato. Para iniciar el ciclo de Krebs se coge uno de los piruvatos para darle continuación. En este caso utilizamos principalmente el piruvato, el cual se utiliza la enzima piruvato deshidrogenasa y consumiendo CO2, moléculas de carbono y ATP. De aquí pasamos al oxalacetato. Del oxalacetato pasaremos al citrato. Se utiliza la enzima citrato sintasa. Y lo que hace acá es que consume, o sea, aquí el acetil le da como una molécula, se podría decir, de NS-CoA. Teniendo en cuenta, después del citrato pasa al aconitar, el cual lo que hace es sacar agua y con la enzima aconitasa se produce lo que es cis-aconitar. Del cis-aconitar pasa al isocitrato, el cual también en vez de absorber agua saca agua y utiliza la enzima aconitasa. Después de esto pasa del isocitrato al acetoglutarato. En este lo que pasa es que sale 2 moléculas de carbono y se produce, consume NAD y da como resultado un NADPH. Y la enzima que utiliza es isocitrato deshidrogenasa. Aquí después sigue lo que es del acetoglutarato, pasa a succinal-CoA, teniendo en cuenta que aquí consume NADH y sale 2 moléculas de carbono más NAD. Teniendo en cuenta esto, se utilizará la enzima acetoglutarato deshidrogenasa. Si se han dado cuenta durante todo este proceso, lo que pasa es que hay una deshidratación, teniendo en cuenta que casi siempre sale agua de todo el ciclo. A continuación, seguimos con succinil-CoA. Del succinil-CoA, el proceso que hay del succinil-CoA al succinato es de que consume HS-CoA y sale como resultado un GTP, que es como un tipo de energía. No es lo mismo que el ATP, pero es un tipo de energía que también se puede encontrar. De ahí se utiliza muy claramente, la enzima succinil-CoA sintetasa. Teniendo en cuenta el succinato, pasa al fumarato, sacando una molécula de FADH2 y utilizan en la enzima succinato deshidrogenasa. Aquí nos damos cuenta de que aquí ya comienza como a devolverse el proceso, a volver como a iniciar, en vez de ya deshidrogenarse o deshidratarse, se comienza a hidratar el ciclo para volver otra vez al oxalacetato. Después del fumarato pasa al malato.
teniendo en cuenta de que absorbe agua y con la enzima fumarasa llega al malato. Del malato pasa al oxalacetato, el cual lo que entra NAD y sale NADH utilizando la enzima malato deshidrogenasa. Bueno, espero les haya gustado bastante. Espero su apoyo. Por favor, no se les olviden dar like y comentar